Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su espacio El Poder de Saber. Como en cada entrega le traemos un tema de sumo interés. A ustedes darles las gracias por conectarse con nosotros en este momento. En esta entrega vamos nosotros a tratar un tema que creo que no todo el mundo conoce. Sabemos de los aportes que ha hecho la familia Bencosme, ¿verdad?, a la libertad y a la soberanía del país, desde Cipriano Bencosme, ¿verdad?, que fue el primero que se levantó en armas en contra de Trujillo, y más de una docena de los miembros de esa familia que fueron asesinados por esa cruel tiranía. Ahora bien, pocos conocemos otros aportes que ha hecho la familia Bencosme en el orden científico a través de uno de sus miembros, que es el doctor Sergio Bencosme Ruiz. Y para este tema tan importante, para conocer esos aportes en el orden científico de esta familia, nosotros tenemos en el panel a nuestros invitados que son ya colaboradores de este espacio, don Tabito Bencosme y a don Luis Quesada. Y para hablar del tema a profundidad, tenemos aquí también en el panel a nuestra invitada especial, que es la doctora Zunilda Núñez. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación a este programa, a este espacio. Nosotros aquí en Moca nos caracterizamos por ser personas que recibimos bien a nuestros invitados, así que siéntase usted muy bienvenida. La doctora Zunilda Núñez fue colega de investigación por más de 20 años del doctor Bencosme, es especialista en medicina interna, magíster en investigación en ciencias médicas, exalumna del doctor Sergio Bencosme y directora del Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínica doctor Sergio Bencosme en el Hospital Cabral Ibáez, y también directora del Centro de Investigaciones Médicas del Hospital Metropolitano de Santiago. Bienvenida, Zunilda. Muchísimas gracias por dejarme venir a conversar de una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida profesional. Debo aclarar que el doctor Sergio Bencosme, yo más que ser colega de él, yo fui su alumna de investigación desde que me gradué de médico en el 1983 hasta su muerte en el 2016. Y tener la posibilidad de convivir, porque con el doctor Bencosme el aprendizaje no era como en una clase, ni en un momento, era una convivencia, al estilo como aristotélico. Él te incluía en todo su quehacer y cómo él abordaba los problemas científicos y prácticamente adoptaba a sus alumnos como sus hijos. Y me da una gran alegría poder transmitir, porque el doctor fue definitivamente fuera de serie, no solo como dominicano, sino en el mundo. Y tuvo una experiencia científica en en Canadá, Estados Unidos, y al final aquí en la República Dominicana, tremenda. Bueno, empecemos por ahí. ¿En qué momento inicia la relación profesional suya con el doctor Bencosme? Mi relación profesional con Sergio Bencosme fue cuando él decidió venir al país. Pero yo creo que el momento oportuno para hablar de su aporte científico al mundo es cuando él, en Canadá, que fue donde terminó sus estudios de medicina, conoce a un francés, Pierre Masson, que era la Biblia en conocimiento de tumores. Él conoció a este profesor siendo todavía prácticamente estudiante de medicina o terminando su escuela de medicina, que tuvo que terminarla en Canadá porque se tuvo que ir del país por el asunto que usted hablaba con temas políticos. Entonces él conoce a este señor. El doctor era una persona con una capacidad de profundización, sistematización y análisis de la realidad fuera de lo común, de toda la vida. Entonces él en Canadá conoce a Pierre Masson
Y siendo un estudiante de medicina, este señor tenía un sistema de teñir los tejidos para identificarlo, porque era patólogo. Se llama el tricromo de Masson. Y fue este estudiantico a mirar las plaquitas con el profesor. Y el doctor fue capaz de, luego de ver cómo él teñía, de manera natural, llevarle al profesor un sistema de tinción más rápido y que podía verse mejor que el mismo profesor. Cuando el doctor Pierre Masson identificó a este jovencito, ese talento, le sorprendió y lo adoptó. Lo adoptó de una forma que el doctor se hizo en el campo de la patología y de las tinciones de tejidos extraordinario. A esto se añadió que él se hizo patólogo, pero en ese momento en Canadá se había abierto un programa especial de educación en investigación que él en ese momento decidió hacer una maestría y un doctorado, un PhD, como investigador en ciencias médicas. De una forma tal que llegaron él llevó su vida profesional mayormente en Ontario, en Kingston, Canadá, donde él llegó a ser el director de un laboratorio, el laboratorio Robinson, que manejaba 5 microscopios electrónicos y era el asesor de la Hitachi para mejorar los microscopios electrónicos. Entonces, él fue además jefe de patología y de la unidad de autopsias en Montreal por 2 años, donde hizo más de 1.500 autopsias. Entonces, ese señor fue adquiriendo un saber hacer en relación a la enfermedad, las patologías humanas, primero como patólogo y luego como experto en microscopía electrónica y experto en biología celular, que cuando este señor se sentaba al microscopio, él veía un universo y hacía unas asociaciones que pocas personas podían ver. Entonces, en ese laboratorio, en Canadá, él trabajó al principio su maestría y su doctorado con la función, con la histogénesis, o sea, como en la estructura y la función del páncreas, a un grado tal. Y él llegó a hacer, lo que hacía era medicina experimental. ¿Qué es lo que es medicina experimental? Los investigadores con medicina experimental recrean la enfermedad en animales para proponer sistemas nuevos de la biología humana y así dar abordajes diferentes en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Por eso, el doctor estuvo en Canadá y Estados Unidos durante 30 años y entre sus aportes más llamativos. Pero antes de que lleguemos a los aportes, yo quiero que le demos la oportunidad, para poner más en contexto a lo que nos están mirando, que le demos la oportunidad a Vito para que lea una pequeña semblanza del doctor Bencosme. Claro que sí. Para que la gente conozca bien de quién estamos hablando, quién estamos tratando. Conozca el origen de este cerebrito tan especial. Gracias. Es bueno que los Bencosme, el pueblo dominicano y el mundo conozca quién fue el doctor Sergio Bencosme. Esas explicaciones la dará ampliamente la doctora Zunilda Núñez, porque los Bencosme debemos sentirnos orgullosos. No los Bencosme, como decía, el pueblo dominicano y el mundo por donde él anduvo, que aportó tanto. Es decir, que como decíamos y comenzó a decir los Bencosme nada más no fueron tiros y guerras y sublevaciones y política. También hay que recordar al doctor Sergio Bencosme
por sus aportes. Vamos a ver de quién vamos a hablar. Sergio Arturo Bencosme Ruiz, le decíamos Sergito, nació en Montecristi el 27 de abril de 1920, hijo de Sergio Arturo Bencosme y de Floralba Ruiz. Su educación primaria la recibió en Ganje, Bélgica, entre los 6 y los 12 años de edad, lo que le sirvió para aprender francés y formarse con la férrea disciplina germánica de los flamencos. De los 12 a los 24 años aprobó su bachillerato en la Escuela Normal Superior de Santo Domingo y luego entró a la Universidad de Santo Domingo, donde estudió medicina. Estuvo de interno por un año en el Hospital Padre Villini y otro en Juan Pablo Pina, antes de salir para el Canadá en septiembre de 1944. Allí completó su carrera de medicina en la Universidad de Montreal, de 1944 a 1947, la cual incluía entonces 2 años de internado. Por su trayectoria académica logró entrar en un programa recién inaugurado de posgrado de investigación para formar doctores PhD en patología. Allí obtuvo la maestría MSc en 1948 y doctorado en 1950. Desde entonces formó parte del cuerpo docente e investigador de las universidades de Montreal, de McGill en Ottawa, California, en Los Ángeles, en Queens, Nacional Pedro Enrique Sureña, en Puerto Rico, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su función en estos centros fungía como educador en ciencias médicas, mayormente a través de la investigación biológica clínica. El doctor murió a la madrugada del 1 de mayo del 2016 a la edad de 96 años. Con él se va la gloria del deber cumplido. Muy bien, muy bien. Doctora, continuamos con usted. Quedó pendiente la pregunta de en qué momento inicia su relación profesional con el doctor, y como hizo tantos aportes en diferentes frentes de la medicina, vamos a dividir los aportes. Vamos a continuar con los aportes en el ámbito de la patología y lo que quedó pendiente de cuando inicia su relación profesional con él. Claro que sí. Los 30 años en Canadá, sobre todo, donde el doctor fue profesor de un programa, primero investigador, director de este laboratorio, con experticio internacional como asesor en microscopía electrónica, más experto conocedor de la biología celular, hizo que él trabajó en la anatomía, la histología y la función del páncreas. Pero la forma en que el doctor abordaba las situaciones hizo que sus conocimientos llevaran a entender mejor la función no solo del páncreas. Una de sus experticias era ser endocrinopatólogo, como patólogo del sistema glandular y endocrino, que empezó con su maestría y doctorado en el páncreas. Él analizaba, le decía que él hacía medicina experimental. Por ejemplo, él analizaba el páncreas en conejo, en perro, en cobaya, en diferentes estados, y luego recibía también tejidos humanos.
y analizaba todo esto para hacer sus hipótesis. Y sus aportes en la identificación del tejido y la función del páncreas fue sumamente importante. En la histogénesis, cómo se formaba el tejido en las diferentes especies y la relación que tenía, el descubrimiento, cómo se tenían las células, diferentes células pancreáticas, alfa, beta, la función de ellas y cómo se diferenciaba, haciendo varios experimentos en animales. Para que la gente entienda con más claridad, de manera más llana, ¿qué significaron esos aportes en términos prácticos? O sea, ¿qué no se conocía que el doctor sí investigó y descubrió y aportó a la ciencia en ese ámbito? El páncreas es donde se produce la insulina. La insulina es la hormona encargada de todo el sistema metabólico y cuando está alterada produce diabetes. Conocer cómo funcionaba y cómo está constituido ayuda muchísimo todavía porque la patología humana no se tiene el 100% porque varía incluso en el tiempo. Ayuda muchísimo a poder manejar las enfermedades, tanto la salud como la enfermedad. Pero en este caso ayudó muchísimo a entender las hormonas pancreáticas, cómo funciona el páncreas y cómo funcionan las hormonas. Porque él no solamente se limitaba a distinguir los tejidos, sino que hacía experimentos como bioensayo para identificar la función. Esas dos cosas ayudaron mucho a entender cómo funcionaba ese órgano. Fueron aportes del doctor a la ciencia. Aportes donde el doctor, el laboratorio donde él estaba, y él, porque además de ser científico experimentado, el doctor tenía una habilidad poco común para un científico del nivel que tenía, que era un educador de científicos. Y lo hacía de una forma que se demuestra en el tipo de científico que formó fuera del país y podemos decir que muchos aquí entendimos lo que era la ciencia al estar al lado de él. Entonces, esa experiencia como experto en patología endocrina fue lo que facilitó más adelante que fuera en el laboratorio del doctor Bencosme, específicamente el doctor Bencosme, quien identificó más tarde que el corazón, además de ser una bomba, tenía una hormona, era un órgano endocrino. Y en su laboratorio, con uno de sus alumnos de PhD de doctorado, el doctor Adolfo de Boll, se descubrió una hormona que se llama péptido natriurético atrial. Esa hormona es la sustancia encargada de manejar y regular el movimiento de agua y sal en el organismo. O sea, tiene un valor biológico tan importante desde el punto de vista ontogenético que es la hormona que regula el agua y la sal. Y ahora mismo ha dado luz para enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, pero sobre todo insuficiencia cardíaca. Eso que empezó en el laboratorio del doctor al final de los 1960, hoy en día es un biomarcador para saber diferenciar problemas, enfermedades de insuficiencia cardíaca con problemas pulmonares 30 años más tarde. Pero eso fue vital. También su capacidad para identificar tejidos y teñir, pudo definir en el riñón, cuando se fue a trabajar a California, trabajó con Harrison Lata, había una duda sobre si existía una célula que es un soporte vital en el riñón, que se llama mesangio. Y se confundían que no, que si era esto. Él pudo demostrar que el mesangio existía. Y todo eso va dando luz para saber a dónde intervenir en los diferentes procesos de enfermedad.
todas sus publicaciones internacionales, que son 110, son vitales, y él tuvo la dicha de haber vivido suficiente para escribir al final de sus días este libro, que incluso lo tenemos digital, que es la historia del desarrollo científico e investigativo de un dominicano. Esto lo pueden buscar incluso porque está digital, donde él tuvo la oportunidad de describir con lujo de detalle por qué y cómo averiguó todo eso. Este señor, que fue miembro honorario de la Universidad de Queens en McGill, la Universidad de Queens en Ontario, en su familia tuvo un evento muy desafortunado, que su mano derecha, su persona clave, incluso para el éxito del doctor, como él mismo lo describe en este libro, fue su esposa, doña Berta Bencosme, que era su prima hermana, y quien se fue a vivir con él y le complementó la vida familiar y emocional de una forma extraordinaria. Doña Berta tuvo un cáncer de seno que con un organismo internacional pudo mantenerse viva por 18 años allá en Canadá, pero ya al final de sus días ella le pidió que quería venir a morirse a su país. Sí. Y esa fue la razón por la cual el doctor Bencosme, a los 58 años, decidió venir al país. Entonces, háblenos de esos aportes. Cuando él regresó al país, porque usted muy bien decía que aparte de que él era un investigador científico innato, que desde muy joven se veía que tenía un talento para la investigación científica, pero usted también dice que aparte de esos aportes, de esos descubrimientos que él hizo en el ámbito de la medicina, también él era muy bueno para formar científicos. Ahora, de los aportes que él hizo aquí en República Dominicana para la formación de científicos, los programas que él desarrolló para eso. Primero, cuando él vino, el doctor se encontró, vino prácticamente, esto es una analogía, pero literalmente él vino del futuro, porque de ser un investigador en medicina experimental en una universidad formador de doctores, venir a la República, donde no existen a la fecha programas formales para hacer maestrías y doctorados en medicina, en el 78 él complace a doña Berta, pero ¿qué iba a hacer él? Pues él pudo lograr traer fondos de Canadá para hacer el Instituto de Estudios Biomédicos y traer 10 profesores canadienses para entrenar a médicos del país a hacer investigación, porque una de las debilidades que aún persisten en el país es la falta de formación en laboratorios formales de investigadores. O sea, todos los médicos y todos los seres humanos somos investigadores, porque eso es ensayo y error para hacer las cosas mejor. Pero abordar un problema que no se conoce y de alta complejidad amerita tener las herramientas para llegar a resultados. Así es. Entonces, él trajo, incluyendo un microscopio electrónico, que era su experticio en el 1978. Tenemos una foto, creo, ahí del primer aniversario del Instituto Biométrico. Ahí muy bien están mostrando. Mostrar, señor director. Ahí está el doctor y su primer alumno de doctorado, el doctor Juan Lechagua, a quien yo conocí muy bien. Aquí, ok. Juan él se entrenó en Canadá, pero vino aquí. Okay. Entonces, él hizo ese instituto y empezó a formar personas. Y fue miembro fundador de la Academia de Ciencias, miembro colaborador para el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bueno, ahí tenemos la foto de él. Ahí está el primer aniversario del instituto. El Instituto de Estudios Biomédicos. Sí. Ahí están, sí, ahí está doña Berta y está su hija Violeta y están todos los que lo acompañaron. Está Enrique Pérez Mella, en esa interesantísimo, ese laboratorio estaba diseñado para ser el Centro de Investigación Biomédica del Caribe, que significa
el avance para identificar las enfermedades a través del laboratorio para todo el Caribe. Y lo logró con la anuencia de la UNFU, y el gobierno él pudo crear las condiciones para que se hiciera eso. Fue miembro fundador de la Academia de Ciencias, que no había academia. O sea, él llegó y participó una revolución científica en todo lo que tenía que ver para crear las condiciones de que la gente hablara como científico. Entonces, entre las cosas que hizo, formó la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en el 1983, el Centro de Biología Humana y Experimental, en el cual, cuando yo me gradué de médico, él recibía pasantes. La pasantía médica él organizó. Yo me gradué en el 1985 para que nosotros hiciéramos la pasantía. En el laboratorio. En el laboratorio. Y la opción que teníamos era o irnos a un campo lejano para que nos dieran los 5 puntos para concursar, o ir al laboratorio, con el laboratorio, que él nos garantizaba 5 publicaciones para compensar los puntos, porque nosotros queríamos seguir haciendo especialidad. Correcto. Ahí fue mi primer contacto con el doctor Bencosme. Ahí empieza su relación como pasante de medicina. El tener esa experiencia, no fui yo solamente. Varios de mi grupo, está Ignacio Guzmán. Ignacio Guzmán el Bocano estudió medicina conmigo y estudió la especialidad de medicina interna. O sea, pero cuando yo le digo que yo venir a Moca, no estoy de visita, es por muchas razones. Qué bien. Entonces, él tomó a estos muchachitos recién graduados, que no sabíamos, no teníamos ni idea de lo que era hacíamos una tesis, pero eso es un testing de la realidad, un simulacro, pero no es una cosa de abordar un problema y buscar la solución de manera científica, que es de lo que se trata el mundo científico. Entonces luego yo hice mi especialidad en medicina interna y estaba en el laboratorio, en el Departamento de Investigaciones Clínicas del Cabral Ibáez. Estoy hablando de 1900, cuando yo fui coordinadora de la residencia de medicina interna, estaba con él al lado y hicimos un programa en el 89. Luego él organizó en la Pontificia una maestría de investigación en ciencias médicas, que entonces ahí nosotros tuvimos que abordar un problema de manera científica, y yo fui la última y la única que tenía la particularidad que yo soy médico clínico, yo trabajo con pacientes. Hay otro que es patólogo y los otros no eran médicos clínicos, pero como yo me quedé en el Cabral y él era el director de investigaciones y yo era profesora de medicina interna, todo el tiempo el programa científico lo íbamos haciendo en común. Mi tesis de maestría, que fue sugerida por él y que trabajamos durante 4 años, habla justamente de la investigación biológico-clínica, o sea, la investigación biomédica, la investigación del laboratorio y su relación con la práctica médica, con la educación y los servicios hospitalarios. Caso República Dominicana, en el cual yo tuve que trabajar con él 5 observaciones originales y se describe qué necesita un médico para entender de ciencias médicas. La tesis entera hace un análisis sobre las bases filosóficas de formar un científico. Obviamente que en el hacer uno fue encontrando un universo distinto para manejo de la realidad. Porque el doctor, aparte de ser, él tenía ya más de 60 años, había vivido en 2 continentes, había andado medio mundo y había sido un investigador famoso. Su vivencia y su experiencia hacía que interactuar con él era completamente fuera de serie, o sea, era fuera anacrónico, él no estaba en las cotidianidades comunes, porque de hecho, haber sido el primer nieto de Cipriano,
haberlo enviado a Canadá con 5 años, Sí. que prácticamente él no conoció a su papá. Su referente paterno fue Donato, porque a Ciprián lo mataron cuando él estaba ya en... Sí. En el 30. Entonces, aquí nos graduamos 6 de esa maestría. Obviamente que no eran cursos. Estar con Sergio Bencosme implicaba un esfuerzo extra. Cuando yo fui a presentar mi tesis de maestría de ciencias médicas, ya yo era internista. Yo le confieso que la única vez en mi vida que yo he llorado de impotencia fue porque me la hizo repetir más de 20 veces. Y yo decía, pero doctor, yo tengo 4 años escribiéndolo, yo entiendo. Y no, no es a usted que lo están evaluando, es a mí como su profesor. Pero, o sea, él todo se lo tomaba de una forma literal, pero muy en serio. Don Luis, vamos a darle la oportunidad a usted para que... A los amigos que siguen el poder de saber que conduce el amigo Handler Pérez, es un lujo tener a una mujer de la estatura académica de la doctora Zunilda Núñez, que para mí lo es realmente, la albacea intelectual, académica, de ese legado científico del doctor Sergio Bencosme Ruiz. Un hombre, los mocanos, para que los amigos se ubiquen, Moca ha dado 2 grandes científicos. Sí. El doctor Juan Manuel Taveras Rodríguez, que es el padre de la radiología mundial, Sí. y el doctor Sergio Bencosme Ruiz, que ustedes saben que, como ha dicho la doctora Zunilda Núñez, se manejó con una maestría demasiado grande en áreas tan especializadas como la patología, la citología, la histología, etcétera. Los estudios que hizo profundos en el páncreas, que es un órgano que todavía desafía a la ciencia médica. Bueno, todos sabemos que uno de los cánceres más agresivos que padecemos es el cáncer de páncreas. Y todos sabemos que uno de los grandes desafíos que tiene la medicina es precisamente que todavía la diabetes sigue siendo un gran problema. Pero yo quería hacerle una pregunta muy específica a la doctora Zunilda Núñez, no tanto sobre los aportes científicos que ya se lo han hecho, sino usted que tuvo una relación tan cercana con el doctor Sergio Bencosme Ruiz, como él se fue tan temprano del país, prácticamente un niño, usted sabe que los tentáculos de Trujillo llegaban donde quiera, ¿verdad? Trujillo no tenía miramiento, sabiendo que él procedía de una familia que era muy cuestionada por el jefe desde los inicios. Es bueno que sepamos que en 1930, cuando Trujillo toma posesión el 16 de agosto, Mario Fermín Cabral ve preocupado al jefe y le dice, jefe, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Y dice, a mí nada más me preocupan 2 hombres, Ciprián Bencosme y Desiderio Arias. Eso se lo dijo formalmente el 16 de agosto cuando tomó posesión Trujillo a Mario Fermín Cabral, que después fue presidente del Senado. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a usted, doctora, es, en esa relación, esos diálogos que usted tuvo con el doctor, ¿él nunca le expresó que atentaron contra su vida, que se sintió perseguido, que se sintió asediado por los servicios de inteligencia de Trujillo? Pues fíjese que sí. De hecho, él no pudo completar sus estudios de medicina, que lo estaba haciendo aquí en la UAS, porque esas familias conocían muy bien el peligro continuo que tenían de que fueran a matarlos. Y él comenta que él estaba dando una conferencia como estudiante en la UAS. Y una brillante, y viene un señor que él no conocía y le dijo, Sergio Bencosme, hombre como usted es que necesita la patria. Y ese mismo momento decidieron la familia y él mandarlo para Canadá, aún sin terminar sus estudios, porque sabían en su código de interacción que lo habían identificado. Ese fue el primer momento. El segundo momento de mucha dificultad fue cuando él decidió que tenía que venir a casarse con su novia, que era su prima hermana, Berta Bencosme. En medio, todavía Trujillo estaba vivo, lo que significó que ese señor pudiera entrar al país y que ellos pudieran salir.
Fue y definitivamente eso marcó que este niño que perdió a su abuelo, que perdió a su padre y varios tíos presidenciales, nunca quiso, y no era su talento obviamente, nada que ver con política. Y él casi se hizo como un sacerdocio de la ciencia. Lo ayudó muchísimo, muchísimo poder contar con doña Berta a su lado, quien fue quien le dio muchas posibilidades de conectarse con el mundo emocional, pero definitivamente que ese niño, incluso el hecho que se lo mandaran de 5 años para Bélgica, ese niño no tuvo para nada ningún afecto como lo conocemos nosotros, ni de su papá, ni de su mamá. Y su vida estuvo marcada, eso no tuvo que ver con el sistema, pero su única hermanita, Flor, que él adoraba, no pudo compartir con ella, murió de un cáncer también. O sea que la vida del doctor no fue una vida habitual. Pero sí tuvo, esa espada de Damocles tuvo todo el tiempo detrás de él. Muy bien, bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Muy lamentosamente, porque aquí necesitaríamos mucho más tiempo para hablar del legado del doctor. Esto lo escribió él, este libro. Él tuvo la oportunidad al final de sus años de escribir todo lo que escribió, por qué lo escribió, cómo lo hizo y las circunstancias. Esto está digital, lo pueden encontrar en Google. Historia del desarrollo científico e investigativo de un dominicano. Y es una misión mía, porque yo no tengo cómo pagar, lo que no es una deuda, porque yo fui privilegiada de haber podido conocer un científico de verdad, porque no es lo mismo aprender con los que dicen que son científicos, porque se oye bonito, que estar con una persona que su genialidad surgía no en las cotidianidades, cuando había problemas complejos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista geopolítico, porque la educación que él tuvo le permitió. Tenía unas salidas geniales y brillantes. Y yo no tengo palabras. Si tiene que ver con Sergio Bencosme, es la única forma de que yo siempre voy a estar. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad a Tabito, que tiene una pregunta muy interesante que hacerle. Y con él concluimos. Claro. Doctora, Gabriel del Orbe nació aquí y se fue a La Vega, y los veganos se hacen creer que Gabriel del Orbe era vegano. Nosotros no queremos que pase eso con Sergio, que nació en Montecristi, y no queremos que los montecristeños se crean creer que Sergito era montecristeño. ¿Cuál fue la razón, cuál fue la circunstancia por la que el doctor Sergio Bencosme, Sergito, naciera en Montecristi? ¿Fue una casualidad? Fue un accidente. Casualmente estaba su madre y su padre visitando a alguien en Montecristi, pero el doctor Bencosme nunca dejó de decir que es de Moca, y muy orgulloso de Moca. Y ustedes saben bien cómo son los mocanos. Sí, porque sí. yo, a través del doctor Bencosme, he conocido medio Moca. Exacto. No, él estaba muy, muy orgulloso de Moca y de sus ancestros. Muy bien, muy bien. Bencosme. Claro, Bueno, que sí. Muy bien. Gracias. Les reiteramos, ¿verdad?, a usted por haber aceptado esta invitación y poder nosotros presentarle en este programa ese aporte tan importante en el orden científico de la familia Bencosme a través del doctor Sergio Bencosme. A usted muchísimas gracias, doctora Zunilda Núñez, por estar con nosotros en este espacio. Nosotros finalmente lo que sí podemos agregar a todo lo que se ha dicho es de la importancia que es la inversión del gobierno en programas de investigación científica. Todavía nosotros estamos en pañales en eso. Miren cómo cerebros como el doctor Bencosme, como el doctor Taveras,
que han emigrado, ¿verdad?, a potencias extranjeras que sí tienen las facultades y tienen los recursos para que personas con ese gran talento puedan desarrollarlas y aportar a la ciencia, aportar a la humanidad. Nosotros tenemos que ponernos en esto, las autoridades del gobierno, a que deben hacerse mayores inversiones en el ámbito de la investigación científica, porque aquí nosotros tenemos muchos talentos que quizás se estén desperdiciando en este momento. A ustedes darles las gracias por permanecer con nosotros hasta este momento y hasta otra entrega de su espacio, El Poder de Saber. Muchísimas gracias.